Vamos por la 20. Bien, la lección 20 comienza vamos a hablar el tema de las bienaventuranzas, que es bastante extensa en Mateo, es un poco más reducida en el libro de Lucas. Pero hoy solamente en realidad el sermón del monte, que se menciona tanto en Mateo como en Lucas. Pero hoy solamente vamos a tocar Mateo capítulo 5 del versículo 1 al 12, donde habla de las bienaventuranzas. Y paralelo a esto, este mismo sermón está en Lucas capítulo 6 del versículo 20 al 23. La diferencia es que Lucas habla de las bienaventuranzas de una manera más resumida y Mateo la da de manera más detallada, más extensa. Si lo pueden poner en pantalla, por favor, Mateo capítulo 5, del versículo 1 en adelante. La Biblia cuenta que Jesús dice, viendo la multitud, miró al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Comenzando con esto, Jesús, tenemos claro que Jesús era ¿qué? Un maestro, rabino. Y los rabinos tenían la costumbre de que ellos enseñaban caminando. Es decir, el rabino iba caminando, los discípulos iban atrás, él iba diciendo, ellos iban escuchando y él iba atrás. Y iban escuchando. Pero cuando el rabino se sentaba, es que en verdad iba a comenzar a dar el mensaje central de lo que él venía hablando en el camino. Es decir, el rabino iba caminando, iba dando introducción y cuando se sentaba, entonces es que daba la conclusión o la esencia de todo el mensaje. Cuando se sentaba en la sinagoga, que era el lugar donde se enseñaba la palabra, el rabino se sentaba en el lugar que se llamaba ¿cómo? El asiento donde el rabino se sentaba. Todo el que esté en la universidad ha escuchado esa palabra, la cátedra. Entonces el rabino se sentaba en la cátedra y ahí comenzaba a enseñar. En este caso, en el monte, no estaba la cátedra. Entonces dice que se sentó en el monte, en la parte más alta, y los demás se sentaron abajo a escuchar. Entonces comienza diciendo, ya lo tenemos, Mateo 5, 1. Bien, entonces el versículo, creo que después dice, viendo la multitud ir al monte, dice que vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, sube al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y el siguiente dice abriendo su boca, eso, exacto, les enseñaba diciendo. Esta frase, abriendo su boca, versículo 2, por favor, abriendo su boca, cuando un judío decía abriendo su boca, lo que quería decir es que estaba sacando una información de lo más íntimo de su corazón. Cuando dice abriendo su boca, es que Jesús estaba mostrándole lo que había dentro de su corazón. Y lo más importante, cuando decía, y fulano abrió su boca, es decir, fulano dijo lo que se tenía que decir. Es la parte más importante de todo el mensaje que tal vez Jesús venía predicando, hablándole a sus discípulos, enseñándole en el camino. Pero cuando dice abriendo su boca, es que eso que Jesús dijo después, o lo que el autor dice, lo que Jesús dijo después de aquí, es lo que realmente él quería que se quedara en nuestra mente. Entonces dice, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y ahí comienza a dar una serie de bienaventuranzas. Y aquí nace la pregunta, ¿qué es una bienaventuranza? Jorge, ¿qué es una bienaventuranza? ¿Qué es una bienaventuranza? ¿Quién sabe?
¿Qué es un bienaventurado? Nadie fue al campamento, es increíble. ¿Qué es un bienaventurado? ¿Qué es un bienaventurado, Cristian? Exacto. La bienaventuranza se traduce como dicha y no es importante aclararlo, una bienaventuranza no es algo que se obtiene, es un estado. Es decir, yo no soy ahora bienaventurado porque tengo algo y después se me quita. Es decir, el bienaventurado es un estado en el que nosotros podemos estar. Es decir, el bienaventurado es una persona que llega a un nivel en el que se mantiene bienaventurado, se mantiene dichoso. A diferencia de que últimamente en los últimos siglos se ha interpretado la palabra dichoso como una persona que obtiene algo. Es decir, usted se saca la lotería y usted es un dichoso. Usted se encuentra un tesoro y usted es un dichoso. Pero la palabra bienaventurado es un estado en el que llega una persona en el que se siente plenamente satisfecho. Sin importar las circunstancias, se mantiene satisfecho, feliz. Esa es la palabra, feliz. Ahora, cuando Jesús comienza hablando de las bienaventuranzas, que en Mateo Jesús menciona 8 bienaventuranzas, en el libro de Lucas Jesús solamente menciona 4 bienaventuranzas, pero al final van relacionadas la una con la otra. Es importante destacar que estas bienaventuranzas que Jesús menciona tienen que ver directamente con el carácter del cristiano. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere decir? Cuando dice, y abriendo su boca, Jesús le quiere enseñar, no solamente a los discípulos, porque dice, viniendo la multitud, es decir, fue a todo el mundo. Y les quería enseñar que para comenzar la vida cristiana, lo primero que se debe de tocar el corazón de un cristiano es que el carácter. Porque el carácter tuyo y mío es lo que va a determinar nuestras acciones. Porque movidos por nuestro carácter es que nosotros actuamos. Entonces, lo que Jesús quiere enfatizar es que para tener una vida cristiana, primero hay que comenzar a moldear nuestro carácter. Y es lo que el Espíritu Santo quiere moldear en nosotros, primero nuestro carácter. Entonces vemos que primero comienza en el versículo 3, hablando la primera bienaventuranza, que dice, bienaventurados, y ahí está diciendo, ¿cuál es el primer bienaventurado? Los pobres en espíritu. Fíjense qué interesante, porque en Lucas, en el libro de Lucas, dice bienaventurados los pobres. Pero qué bueno que Mateo fue un poco más explícito, porque ahí no está hablando de los pobres de manera monetaria, económica. Es decir, no es que usted es bienaventurado cuando usted es pobre, cuando usted está mal. No es que la bienaventuranza es sinónimo de pobreza. Tampoco dice que bienaventurados los ricos, porque creo que en Lucas es que dice, ay de aquellos de los ricos que ya recibieron su recompensa. Cuando aquí habla de los pobres, Mateo lo hace más explícito y dice los pobres en espíritu. ¿A qué se refiere Mateo cuando dice los pobres en espíritu? Y miren que la palabra en arameo que Mateo usa es la palabra tojos, P-T-O-J-O, tojos, porque existía una palabra para los pobres que era penés. Y penés eran las personas pobres que trabajaban y ganaban su salario, pero eran personas que tenían el sustento de cada día, pero ganaban algo. Pero tojos significa que eran personas que no producían dinero, es decir,
eran los mendigos. Y un mendigo es una persona que no tiene absolutamente nada. Y esta palabra tojo se usaba como mendigo para referirse a la dependencia de. Porque un mendigo está a expensa de ¿qué? Lo que le den. Porque un mendigo no tiene absolutamente nada. Entonces es a esta pobreza de espíritu a la que Jesús se está refiriendo. Bienaventurados los que tienen carencia de espíritu. Ahora vamos a lo siguiente. ¿A qué espíritu entonces se refiere Jesús? ¿A qué espíritu? Porque recuerden que en todo el Evangelio, en toda la Biblia, los judíos solían hablar sobre el carácter de una persona refiriéndose a su espíritu. Es decir, cuando dice tenía el espíritu de fulano, el espíritu de mengano, es decir, cuando incluso la Biblia compara a Juan con Elías, a Juan el Bautista, dice que tenía a Juan el Bautista dice que tenía el espíritu de Elías. ¿Por qué dice que tenía el espíritu de Elías? Porque Elías se le reencarnó a Juan. Porque se cumplió la profecía de Juan en Elías, o en Elías con Juan. ¿Cuál fue la causa de la que? Porque la Biblia habla de que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. Tenía el carácter, tenía la actitud. Es decir, entonces, cuando aquí Jesús comienza hablando y dice los pobres en espíritu, es los pobres en un carácter humano. En los pobres en su propio carácter. Lo que se refiere es las personas que desean que su propio carácter sea moldeado. Porque habemos personas que decimos la palabra, yo nací así y yo voy a morir así. Esa persona, en este contexto, serían ricos en espíritu. Yo soy como soy, a mí no me va a cambiar nadie. Esos son ricos en espíritu. Yo nací así y a mí no me cambia nadie. Y algunos se van al extremo espiritual. Dios me hizo así. Así me hizo Dios. Exactamente. Entonces, cuando aquí habla de pobres en espíritu, son personas que su espíritu, su condición, su carácter, entienden que necesita ser moldeado. Porque cuando Jesús se refiere a los pobres en espíritu, son las personas que carecen de que su carácter sea lleno. Porque se refiere a pobre en carencia. ¿Por qué Jesús habla de los pobres en espíritu? Le voy a compartir unas citas bíblicas para que la podamos ir buscando. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 5. Y otra persona que busque Isaías capítulo 57, versículo 15. Y si hay otro que pueda buscar Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Perfecto. Es importante destacar que las personas que son ricos en espíritu son las personas que se creen autosuficientes. ¿Por qué? Porque una persona autosuficiente es una persona que entiende que no necesita absolutamente nada. ¿Quiénes son los que no necesitan nada prácticamente? Los ricos. El rico no necesita nada porque el rico incluso siente que él tiene todo lo que necesita y que no le hace falta nada. Y no, que le sobra. Es una característica del rico, que todo lo que tiene en abundancia y le sobra. Entonces es importante, vamos a resaltar, que pobre en espíritu es una persona que entiende que carece de que se le moldee su carácter, que entiende que necesita que su carácter sea moldeado. Perfecto. ¿Quién tiene 2 Corintios 3, 5? Oscar. Exacto. Aquí el apóstol Pablo, miren cómo él habla de nuestra competencia.
decir, nosotros no podemos pensar que lo que nosotros tenemos es de nosotros, sino que nuestro carácter, es decir, nuestra competencia, nuestra actitud, lo que nosotros somos, proviene ¿de quién? De Dios. También creo que había otra cita, no la anoté, que está en 1 Corintios, creo que 10:15, cuando Pablo dice, por la gracia del Señor, yo soy lo que soy. Y termina diciendo, pero no yo, sino la gracia del Señor conmigo. ¿Quién tiene Isaías 57:15? Cristian. O sea, miren cómo dice, para avivar, dice acá para vivificar el corazón de los quebrantados, dice para vivir, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Es importante para nosotros alcanzar la primera bienaventuranza, que en eso consiste el beneficio de la esencia del cristianismo. Es decir, la Biblia, se le llama la Biblia resumida al sermón del monte. Es decir, usted quiere leer la Biblia, quiere saber, usted es nuevo creyente, se convirtió hoy, y quiere leer la Biblia entera para saber qué es lo que hay que hacer para ser cristiano, le va a tomar mucho tiempo. Yo le recomiendo, léase el Sermón del Monte, que son 3 capítulos, creo que es Mateo del 5 al 7, y ahí usted va a ver la Biblia resumida. La esencia del cristianismo, Jesús la resume en este sermón que contempla Mateo del capítulo 5 al capítulo 7. Ahí se resume la palabra de Dios. El mensaje de Jesús se resume ahí. ¿Quién tiene Lucas? Bueno, en Lucas capítulo 18, Pedro, sí. 9 al 14, exacto. Perfecto. ¿Se dan cuenta? El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es importante destacar lo siguiente. La autosuficiencia del cristiano es su pérdida. Dice que Dios mira de lejos al altivo, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Entonces, el primer paso de yo como cristiano para acercarme a Dios y alcanzar la bienaventuranza, que no es algo que yo consigo, sino un estado en el que yo voy a estar, no cuando yo llegue a la presencia del Señor. Es una bienaventuranza que se comienza a vivir ¿desde cuándo? Desde ahora. Desde ahora. Entonces, esa bienaventuranza se consigue cuando yo comienzo con humildad y cuando yo reconozco mi necesidad de Dios. El reconocer la necesidad de Dios es el primer paso para yo recibir a Jesús en mi corazón. ¿Por qué? Porque si yo no reconozco que yo necesito a Dios, ¿qué es lo que dice mucha gente? No, yo no tengo que entregarle mi vida a Cristo. De hecho, los que dicen que Dios no existe, ellos dicen sencillamente, ¿para qué yo necesito a un Dios que no existe? Entonces, por eso dice en el libro de Proverbios, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Vamos con el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo, la segunda bienaventuranza. Vamos a ver la segunda bienaventuranza. ¿Quién la tiene? La segunda bienaventuranza. Mateo 5:4. 5, versículo 4. Ya vimos la primera. Jorge, la segunda. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bien, aquí es bueno
es bueno que todas estas bienaventuranzas las detallemos y expliquemos, porque como vieron, la primera ya podría haber traído confusión. De hecho, hay iglesias, religiones, que ellos profesan que las personas son bienaventuradas por ser pobres y afianzan su fe y su creencia de que las personas pobres son las personas que Dios bendice, haciendo ver que la pobreza es sinónimo de bendición y de humildad. Nada que ver con eso. Pues yo conozco muchas personas pobres que son súper orgullosas, y al contrario, conozco personas muy adineradas que son bastante humildes. Entonces, el dinero no tiene que ver con la humildad de la persona, sino el carácter, el corazón. Cuando aquí habla de los que lloran, dice bienaventurados los que lloran, este lloro no se refiere a sencillamente, bueno, los que están sufriendo, bienaventurados los que están sufriendo, no se refiere a sufrir. De hecho, cuando habla de este lloro, la palabra original de lloro no se refiere a sencillamente llorar porque sí, sino al lloro más profundo que tiene una persona, y es cuando tiene la pérdida de alguna persona cercana o querida. Es decir, cuando está de luto. Es a este tipo de lloro profundo que se refiere. Ahora, la pregunta es, ¿por qué llorar? Y no es tanto llorar porque sí, sino al sentimiento de culpa por nuestros pecados. Es el lamento que tiene que existir en nosotros por nuestros pecados, por la lejanía que pudiéramos tener de Dios. Es a un lamento profundo, y se los quiero comparar en dos historias de la palabra que muestran dos personas que tuvieron lamento por sus pecados, pero cada una tuvo una actitud diferente. Recuerden que estamos hablando de ¿qué? Del carácter del cristiano. En esta parte, bienaventurados los que lloran, les quiero hacer la comparación, dos historias. Hubo dos discípulos que traicionaron a Jesús. ¿Quiénes fueron esos dos? Pedro y Judas. Porque no pueden decir, no, Judas el traidor, no, hubo otro que lo traicionó también. Los dos traicionaron a Jesús en diferentes formas. Pero fíjense, bueno, los demás también se mandaron, que eso también cuentan, excepto Juan, porque era griego. Pero si Juan hubiese sido judío, también se manda. Es decir, Juan, como era griego, no tenía nada que perder. Es decir, a él no lo iban a meter preso. Pues por eso Juan se quedó tranquilo, quieto. Pero si Juan hubiese sido judío también, ya, a correr fanático. ¿Qué sucede con estas dos historias? Ambos traicionaron a Jesús. Y aquí hay que establecer la diferencia entre que hubo uno, los dos tuvieron dolor por haber traicionado a Jesús. Pero ¿cuál fue la diferencia entre uno y otro? Pedro se arrepintió de lo que había hecho. Pedro se arrepintió. ¿Y Judas? Y Judas perdón, no me lo esperaba. Pedro se arrepintió, y por eso, ¿verdad? Y lloró incluso, y vamos a decirlo, se arrepintió para no abundar. Y Judas, como decimos nosotros los dominicanos, tomó la decisión para él más fácil, irse a quitar la vida. Es decir, no tuvo ese arrepentimiento que tuvo Pedro de pedir perdón por lo que hizo. Es decir, se quitó la vida, lo que encontró él más fácil. En este caso, tú planteaste el punto de Pedro. Pedro tuvo un arrepentimiento. Sin embargo, Judas tuvo un remordimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? ¿Cuál es la diferencia de remordimiento y arrepentimiento, Carla? El arrepentimiento lleva a un cambio, y el remordimiento se queda en un sentimiento y no tiene un efecto. Exacto. El remordimiento se queda en la culpa. El remordimiento no trae un cambio en la vida de la persona. ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Judas tuvo remordimiento. El dolor a Judas lo arropó,
Y Judas sencillamente se ahogó en su dolor. Sin embargo, Pedro, si nos damos cuenta en la Escritura, habla de que Pedro lloró amargamente. Dice que lloró amargamente. Pero también Pedro se arrepintió de su acto. Lo que cuando Jesús lo buscó, Pedro sencillamente se humilló ante Jesús. Cuando habla de llorar amargamente, cuando aquí habla bienaventurados los que lloran, es los que se lamentan por su pecado. Es decir, ya vimos que bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los humildes, los que reconocen que necesitan de Dios, pero ahora va los que reconocen sus pecados. Porque no es lo mismo yo reconocer que necesito a Dios, pero creerme que no tengo deuda o que yo no he pecado, a cuando yo entiendo que yo necesito a Dios, pero que yo tengo una cola de pecado que he arrastrado. Entonces, es a este arrepentimiento que Jesús nos quiere llevar cuando dice, bienaventurados los que lloran, los que se lamentan por sus pecados, pero no se conforman, no se quedan estáticos en el pecado, sino que tienen que tomar una acción para ese pecado. Yo no les estoy diciendo que si usted es una persona que habla mentira y usted se arrepiente de hablar mentira, pero mañana vuelve a hablar mentira, yo no me arrepentí ayer. El caso es que el que se arrepiente busca, toma medidas para hacer un cambio en su vida. Si usted sabe que juntándose con fulano usted siempre termina en cosas malas, ¿qué hace una persona que se arrepiente? Sácale los pies a fulano. Si usted sabe que usted sabe que cuando usted está solo en la computadora usted termina en mala cosa, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tiene que tomar medidas, o tumba la puerta, o pone la computadora en la sala, o suelta la computadora esa, o borre el internet, o quita el internet, deja de pagar el internet y no se preocupe que se lo van a quitar. Usted nada más deja de pagarlo, que la compañía se encarga de los demás. Mire, yo hubo una conferencia de hombres el año pasado aquí, y hubo un señor que dijo, miren, yo era adicto a la pornografía, y ¿saben qué yo hice? Yo terminé alejándome en su totalidad del internet. Él dijo, yo no tenía forma de salir de eso, y él lo enseñó. Él andaba con un guayayelo. ¿Saben cuáles son los guayayelos? Los celulares que nada más tienen botones de número, el verde y el rojo, y la pantallita. Uno de esos. Él dice, ese es mi celular, con eso yo ando. Y el internet en mi casa yo lo uso con mi esposa. Es decir, no estoy hablando de un joven de 18 años, le estoy hablando de un hombre casado con hijos. Porque hay veces que se creen que eso solamente afecta a los solteros y que cuando usted se casa ya el espíritu de pornografía se reprende con el matrimonio. Mentira del diablo y lo que le buscan. Eso no es así. Al contrario, puede que empeore. Para los que creen que cuando se casen eso se le va a quitar, mentira. Eso no se quita. Así que, no se quita así. Es decir, eso no se quita así. Es decir, el matrimonio no reprende los espíritus demoníacos que usted trae en su juventud. Te pone más loco, dice Liliana. Bueno, los casados ya están hablando. Entonces, bueno, los testimonios están lloviendo, es decir. Es mejor llevarlo lo menos posible. Ya saben. Entonces, es importante entender que si nosotros queremos cambio en nuestra vida, es decir, si nosotros estamos verdaderamente arrepentidos de alguna práctica que no agrada a Dios, tenemos que buscar la manera y tomar decisiones radicales para evitar caer en eso. Eso hace una persona que está arrepentida, porque el borracho, el alcohólico, sale, bebe, llega a la casa, le da golpe a la mujer y al otro día, ay, mi amor, yo lo siento, yo no lo vuelvo a hacer, ay, perdóname, mami, ya tú sabes qué. Y en la noche, entonces, voy a ir al bar, la mujer le dice, te ven borracho otra vez, va a venir borracho. No, hoy yo no me emborracho, yo soy un hombre, yo no bebo, yo nada más voy a estar con el compadre ahí haciendo cuentos.
Y en la noche vuelve otra vez. ¡Abre la puerta, mujer! Y se arman los líos. Y al otro día, ¡ay, mami, perdóname! Es decir, esta actitud, ¿a qué lo lleva? Es decir, y le puse el ejemplo del borracho, le voy a poner un ejemplo más cotidiano. Usted anda con su novia y se quedan solos en un momento. Usted solo y ella solo. Y los dos solos ahí y aburridos. Y de repente sale una música de fondo de Kenny G. Y los muertos en Cristo comienzan a resucitar. Y hay un avivamiento y un espíritu de imposición de manos. Entonces viene la pregunta y el Espíritu Santo que está en usted le dice, si sigue por donde va, la va a macar. Pero entonces el espíritu rico, multimillonario, el magnate espíritu que mora en muchos de nosotros, dice, papá, usted es un hombre. Usted va a llegar hasta donde usted quiera. Pero se nos olvida que hay miembros que inhabilitan el cerebro. Y terminamos cayendo en lo que decíamos en nuestra actitud multimillonaria que no íbamos a caer. Entonces, si ya usted cayó ese día y llegaste hasta aquí, ¿ustedes creen que la carne siempre te va a llevar hasta un mismo lugar? Jamás. Si hoy usted llegó aquí, téngalo por seguro que en la próxima oportunidad usted va a llegar aquí. Y en la próxima oportunidad usted va a llegar aquí. Si no, pregunte por qué existe tanta depravación sexual ahora. ¿Saben por qué? Porque nadie se sacia. La carne no se sacia. La carne, el hombre, la carne, cuando hablo del hombre me refiero a hombre y mujer para que no me salten con el feminismo que está de moda. Pero el ser humano en su carnalidad no se sacia, el cuerpo no se sacia. Hoy usted hace una cosa, mañana hace otra, mañana hace otra. O dígame una cosa, ¿cuántos comieron ayer? Y no le dio hambre hoy. ¿Saben que el cuerpo no se sacia? No se sacia. Piensen en la comida más buena que usted se ha comido en su vida. ¿Ya la pensó? Si se la brindan hoy otra vez, ¿se la vuelve a comer? Entonces no se sacia. Ven que nadie se sacia, el cuerpo no se sacia. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera, si estamos arrepentidos, de evitar el pecado. Recuerden que establecimos en estos días la diferencia entre un impío y un cristiano, y no es que el cristiano peca menos que el impío. ¿La diferencia cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre un impío y un cristiano? Los dos pecan, porque quien me dice a mí que es cristiano, santo, inmaculado y no comete pecado, tiene que arrepentirse otra vez, por mentiroso. Y mentiroso no sé a la cual potencia. Pero si el impío peca, igual que el cristiano, ¿cuál es la diferencia entonces entre un impío y un cristiano? Dígame, Mario. ¿Él? Mario dice el carácter, pero hay algo que va junto con el carácter, ¿qué es? El arrepentimiento. Exacto. ¿Cuál es la actitud del arrepentimiento? Por cuestiones de tiempo se lo resumo. El impío busca el pecado. El cristiano evita el pecado. No digo que no peca. Procura no buscar el pecado. Procura evitar el pecado. Es decir, si usted sabe que te invitan a una fiesta, como el sábado pasado era que estaba Dunker aquí. Perfecto. Hubo una pregunta que le hicieron a Dunker que tal vez quedó ambigua. Le preguntaron a Dunker, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cómo fue lo de la fiesta? Debemos de ir a conciertos y fiestas. Está bien que nosotros vayamos a conciertos y fiestas. ¿Y qué Dunker le explicó? Miren, que esos lugares pasan esto. Ahora yo le voy a hacer una pregunta sencilla. A su conciencia cristiana, en una fiesta donde se están
donde se está planeando bebidas alcohólicas, donde se va a beber, donde se va a bailar, donde usted sabe que hay personas peligrosas, donde usted sabe que están las amiguitas suyas calientes, las mujeres vivas y hombres vivos, porque hay hombres vivos, lobos. Yo te hago la pregunta, ¿qué tú buscas ahí? No, porque yo no voy a hacer nada. Ah, no. Porque ¿qué dice la palabra? Que nosotros tenemos que huir ¿de qué? De las tentaciones. La Biblia no manda en ningún versículo a nadie ahí a las tentaciones. Dice, huye de las tentaciones. Entonces, a eso se refiere cuando habla de bienaventurados los que lloran. Los que no procuran estar en lugares. De hecho, el Salmo capítulo 1 lo explica de la manera más clara posible. Pueden buscar el Salmo capítulo 1, creo que del versículo 1 al 3, donde si ustedes lo quieren de manera llana, lo pueden buscar en la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, o en la Biblia del lenguaje actual. En esas tres versiones lo pueden buscar. Que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, cuando habla de esto, se refiere a los que no están procurando ¿el qué? El pecado. Que no procures el pecado. Donde tú sabes que dice peligro, no vaya. No vaya. Si usted sabe, si usted se queda solo con la novia, ¿qué va a pasar? Entonces no se quede solo. Ah, que yo quiero salir con mi novia. Bueno, váyase con otra pareja de amigos, váyase con otro ahí. Fulano, fulana, miren, vámonos los cuatro. Vamos al cine, vamos aquí, vamos allá. Ustedes quieren comer, quieren hablar, hablen en lugares públicos donde sean vistos y así evitan caer en la tentación. Porque el que dice, yo soy un hombre. Ahí sale el video del tigre, se murió. Entonces es importante entender, ya hemos visto la primera bienaventuranza que habla sobre bienaventurados los pobres en espíritu, que se refiere a la humildad, reconocimiento de la dependencia de Dios. Número 2, está bienaventurados los que lloran, los que reconocen su pecado. Y vamos a ver el versículo 5 de Mateo, capítulo 5. ¿Qué dice? ¿Cuál es la siguiente bienaventuranza? ¿Quién lo puede leer, por favor? Carlos, fuerte y claro. Perfecto. Dice bienaventurados los mansos. ¿A qué se refiere cuando habla de los mansos? Muchos entienden que la palabra mansedumbre son los que están, no, tranquilo, no, lo que usted quiera. No, no se refiere a este tipo de mansedumbre, como dice, manso papá, manso. Se refiere a las personas que están dispuestas a reconocer que no se la saben todas. Es decir, es la antítesis de una persona orgullosa. Es decir, una persona orgullosa es una persona que no reconoce, que necesita aprender o que necesita conocer más acerca de. Es una persona pedante. Es decir, la persona que no es mansa es una persona totalmente, ¿cómo le llaman? Los inicuos. Entonces, es importante, cuando habla de los mansos, es porque, si ya hemos visto que Jesús dice, tú tienes que reconocer tu necesidad de Dios, tienes que reconocer tu falta, ahora necesitas reconocer que tú no sabes cómo hacer las cosas y que tú necesitas que te enseñen cómo hacer las cosas. A ese tipo de mansedumbre es que se refiere. Y vamos a ver Mateo capítulo 11, versículo 29. ¿Quién lo puede leer, por favor? Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Gracias.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Perfecto. ¿Quién me puede leer, por favor, Efesios 4, versículo 1 y 2, y Tito 3, versículo 2? ¿Quién tiene Efesios 4? Carlos. 1 y 2, por favor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Perfecto. Cristian, ¿tú tienes Tito 3.2? ¿Quién tiene Tito 3.2? Carla. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Perfecto. ¿Quién me puede buscar, por favor, Proverbios 16:32? Creo que tengo este último. Proverbios 16:32. Proverbios 16:32. Adoni lo tiene. Luisa lo tiene allá. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu. El que toma una ciudad, que el que toma una ciudad. El que toma una ciudad. Perfecto. Fíjense cómo acá habla de la mansedumbre, pero se refiere incluso a la tolerancia. Yo en estos días estaba recordando un pastor que una vez él contó que él tenía un debate con otro pastor sobre el tema de la salvación. El uno mostraba su punto de vista, él mostraba su otro punto de vista, y al final el otro pastor le dijo, mira, yo estoy convencido en mi punto de vista, tú estás convencido en el tuyo, yo no voy a darte la razón a ti, tú no me la vas a dar a mí, así que lo mejor es que dejemos esta discusión, tú sigues con tu punto de vista, yo sigo con el mío. Y el otro pastor entonces le dice, mira, el problema aquí no es la razón, el problema aquí es que uno de los dos está equivocado, y quien esté equivocado tiene en juego su salvación. Entonces, el caso aquí no es que yo quiero que tú me des la razón a mí o que yo no quiero dártela a ti. El problema aquí es que yo necesito que tú y yo lleguemos a la verdad, porque quien se quede con la mentira pierde la salvación. Es decir, ese es el nivel de humildad, de mansedumbre al que tiene que llegar el cristiano. Y recientemente se están planteando muchas polémicas acerca de la salvación, con el tema de la igualdad de género, con el tema de salvo siempre salvo. Siempre han existido problemas. Y el problema siempre en una discusión se basa no en quién tiene la verdad, sino en quién tiene el qué, la razón. No importa si la verdad es dicha o no, no importa si a quien le dan la razón tiene la verdad. Lo que siempre queremos en una discusión es que a nosotros se nos dé la razón. Y ese es el peligro, porque ahí es que está el orgullo. El orgullo nos lleva a pensar que lo importante no es la verdad ni lo que necesitamos, sino que a mí me den la razón. Y es ese nivel de orgullo en el que Jesús plantea que nosotros tenemos que despojarnos y tenemos que buscar la mansedumbre. Es a ese nivel de mansedumbre. Porque los mansos, dice que son los que van a ¿qué? A heredar la tierra. Y cuando habla de heredar la tierra, es lo que van a tener la bendición cuando la Biblia habla de que Dios nos hará la nueva Jerusalén. ¿Cuál es el problema cuando nosotros procuramos más la razón que la verdad? Cuando yo procuro la verdad, mi interés es exaltar el nombre de ¿quién? De Dios, de la verdad. Ahora, cuando yo quiero que a mí me den la razón, a mí no me importa si yo estoy hablando un disparate. Yo lo que sencillamente quiero es quedar por encima de fulano. Porque si Juan Carlos y yo tenemos una discusión y al final yo digo algo que a Juan Carlos lo aplasto en 1000 pedazos, ¿qué es lo que dice la gente? Me pone los lentecitos. Y ya yo me voy.
para que respete. Esa es la tendencia que muchos tenemos cuando tenemos una discusión con alguien. Nuestro interés generalmente no es llevar a la persona a la verdad. Nuestro interés es quedar por encima de la persona, que yo sé más que tú, porque yo sí, tú no, porque yo soy mejor que tú. Y es a esa mansedumbre que Jesús quiere que nosotros lleguemos, de tolerancia incluso con nuestros hermanos. Por eso el apóstol, por eso cuando leímos en Efesios, habla de sobrellevar a los hermanos. Hay que sobrellevar a los débiles, al que sabe menos. Es decir, si aquí tenemos una persona que insiste en plantear un punto de vista diferente al que nosotros predicamos, nuestra actitud no puede ser, mira hermano, usted quédese con su punto de vista, nosotros con el de nosotros, y usted crea lo que usted quiera. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios en nosotros? Si Pepe dice, no, porque yo soy salvo, siempre salvo y Dios no me saca a nadie. Y Jesús dice que bienaventurados los pobres, eso se refiere a los pobres económicamente. Pepe, mira, hace un ratico explicamos que no se... Ya yo dije que eso. Ya por eso no podemos cogerle mala voluntad a Pepe. Pepe es un hermano que tenemos que ayudarlo y encaminarlo en la fe con paciencia. Por más terco que sea Pepe y por más versículos que él saque de contexto, a Pepe hay que seguirlo llevando con paciencia y amor. Y cuando habla de él, con mansedumbre, es decir, no haciendo sentir mal a Pepe, ni humillándolo delante de todo el mundo. Pepe, pero tú lo que eres un ignorante, tú no lees la Biblia. Esa es la actitud de los que no son mansos. Pepe, ponte a estudiar la palabra. Ignorante. Cuando tú sepas, cuando tú estudies la palabra, tú hablas conmigo. A ver si te voy a escuchar. Bienaventurado. Cuando tú estudias apologética, ¿verdad? Bien, vimos entonces, ya hemos visto 3 aspectos de la bienaventuranza. ¿Cuál es el primero? Pobre en espíritu, se refiere a necesidad de Dios. Perfecto. Segundo punto, los que lloran, se refiere a reconocimiento del pecado. Número 3, ¿cuál fue la tercera bienaventuranza? Los mansos. Ahora vamos a ver el punto, el siguiente, está en el versículo 6 de Mateo capítulo 5. ¿Quién lo lee, por favor? Versículo 6, Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Perfecto. Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿A qué se refiere a hambre y sed de justicia? La palabra en arameo que se utiliza para hambre y sed se refiere a las personas que están casi a punto de tener una muerte por inanición. Inanición. Los que se mueren por no comer. Por falta de agua. Hambre por no comer. No comer ni beber, evidentemente. Es decir, bienaventurados las personas que están en una necesidad como si estuvieran a punto de morir por inanición, por la justicia. Y ahora viene la pregunta. Todos queremos que se haga justicia. ¿Quién no quiere que se haga justicia? ¿O quién quiere que se haga justicia en este mundo? Todos pedimos porque en este mundo se haga ¿qué? Justicia. Pero con la justicia tenemos un problema. Con la justicia tenemos un problema. Porque la justicia se refiere a que lo que es justo para ti tiene que ser justo para mí. Entonces, la justicia es un arma de doble filo que corta para allá, pero también corta para acá. Entonces, cuando dice hambre y sed de justicia, quiero que por favor primero leamos Mateo capítulo 5, del versículo 20 al 26. ¿Quién lo puede leer, por favor? Mateo 5, versículo 20 al 26. Avi. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Perfecto. Aquí Jesús habla sobre, cuando habla de justicia, dése en cuenta de todas las acciones que se mostraron en este versículo, que una persona puede tener hacia otra, pero fíjense como dice al final, que si tú no, faltó el 20, ¿qué dice el 20? Exacto. Exacto. Perfecto, ahí es que quería comenzar, gracias. Cuando Jesucristo dice que si nuestra justicia no es mayor a la de los escribas y los fariseos, ¿cuál era el problema de la justicia de los escribas y los fariseos? ¿Cuál era el problema de la justicia de los escribas y los fariseos? No, justicia, es decir, la justicia que se le aplique a Juan Carlos, yo se la aplico a Juan Carlos, pero que no me la apliquen a mí. Es decir, en este juego yo soy un amé, yo pongo multa, pero a mis colegas yo no le pongo multa. Entonces las multas aplican para los ciudadanos, pero no para los amé. Ahora, si usted anda sin cinturón, como pasa en este país, a usted le ponen una multa por andar sin cinturón, pero si usted es chofer de carro público no le ponen multa. Una espada que solamente corta de un solo lado. De un solo lado. Ese es el problema. Y ahí es que habla hambre y sed de justicia. Porque ¿en qué consiste la justicia? ¿Cuál es la definición de justicia? La tipa ciega con la cosa en la balanza. No, dar a cada quien lo que le corresponde. Dar a cada quien lo que le corresponde. Es decir, no puede haber justicia, como dijo Rosa, one way, de un solo lado. Justicia para allá. Justicia para ustedes, pero para mí no. Eso no es justicia. Justicia consiste en que quien viola una ley, no importa quién sea, se le dé el mismo castigo a esa persona. Para todo el mundo. Entonces, no puede haber excepción. A ti sí y a mí no. Entonces, a eso es que habla de hambre y sed de justicia. Que nosotros tenemos que ser justos. Y cuando la Biblia habla de justos, se refiere incluso a la equidad. Yo no puedo tratar a Adonis de una manera y tener una excepción con Juan Carlos. Dime, Cristian. No me hablas así, sé justo conmigo. Al contrario. O misericordioso. No voy a decir nada porque hay que ser manso. Tiene un minuto y va a 30 segundos. Ok, que esa parte en la que Jesús está hablando ahí, también se refiere a cómo las escrituras hablaban de la justicia, principalmente en los salmos de lamento, que esperaban que Dios trajera todo al orden perfecto de que deberían ser las cosas, y todo lo malo que está ocurriendo en el mundo, en mi realidad, en lo que me está pasando, viniera al perfecto orden establecido de Dios, y de una manera en que eso me transformara a mí también y yo no sea parte del problema, que es la misma añoranza que se transfiere a la venida del Señor en las cartas de Pablo y también en el Apocalipsis, esa esperanza de que Dios en algún momento va a alinear todo a como debió ser desde el principio. Bien, hay otra parte también de la justicia, y no se refiere a la justicia con los demás, sino a cómo nosotros percibimos y queremos la justicia hacia Dios.
Es decir, muchas veces nosotros nos queremos justificar ante Dios y queremos que la justicia, que Dios sea justo con nosotros, pero de acuerdo a la justicia de nosotros. Le voy a poner el ejemplo más sencillo. Yo me molesto con Dios porque Dios prospera a Juan Carlos, a Noé, a Carlos y a mí no. Entonces yo digo que Dios no es justo. Porque yo voy a la iglesia, yo oro más que Juan Carlos, yo oro más que Noé, y yo ayuno más que esos infelices, y yo soy más devoto a Dios, y Dios a ellos lo bendice, lo prospera, lo sana. Se casó fulano y yo todavía estoy soltero. Entonces, ¿cuál es? Y yo me quillo con Dios. Yo digo, Dios, pero ¿por qué tú no me miras a mí? Tú no eres justo. Y cuando yo tengo esta discusión con Dios, creyéndome, es decir, poniendo a Dios en la balanza de mi justicia, resulta que Dios no me ve a mí en mi balanza de mi justicia, sino que Dios me pone en su justicia. Y cuando Dios me pone en la balanza de su justicia, resulta que a mí hay que quitarme. Es decir, yo una vez le conté que yo una vez en la universidad, en un examen nos quemamos. Bueno, se quemó un montón de gente, nada más pasamos 10, bueno, 11, porque hubo uno que pasó, le pagó al profesor, lo sobornó. Exacto. Pero una compañera, ella dijo que le pusieron muy poca nota. Entonces, cuando fuimos donde el profesor le dijo, mira, yo voy a revisar tu nota, pero si yo te puse punto de más, te lo voy a quitar, si te puse punto de menos, te lo voy a dar. Ella dijo, claro, a mí no me importa, busca mi examen y usted verá que a mí me corresponden más puntos. Cuando el profesor buscó el examen de ella, evidentemente resultó que él le puso de más. Es decir, no era que ella, evidentemente él no fue justo con ella porque no le puso la nota que ella se merecía. Entonces le dijo, bueno, ahora no fue esa nota que tú sacaste, fueron 10 puntos menos. Significa que ahora sí yo voy a ser justo contigo. Y le puso de menos. Y eso me llevó a pensar que cuando nosotros muchas veces queremos que Dios sea justo con nosotros, no sabemos que llevamos la de perder. Todo el que quiere justicia de Dios va a llevar la de perder. Porque lo poco que nosotros tenemos no es porque nosotros no lo merecemos, es por la gracia y la misericordia de Dios. Porque si a justicia vamos, sencillamente, el que dice que Dios a mí no me ha dado lo que yo me merezco, Dios te va a decir, bueno, vamos a comenzar con algo sencillo. Dice la palabra que tú dices que es la justicia, la paga del pecado es la muerte, entonces tú deberías estar muerto ahora mismo. Y tú estás vivo. No, Señor, misericordia. No, tú querías justicia. Por lo básico, la paga del pecado es la muerte. Por lo básico. Ah, no, Señor. O vámonos por otro versículo, si no quieres que use la paga del pecado es la muerte. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Tú no mereces la gloria de Dios. No, Señor. Entonces, si nos vamos a justicia, mis amados, siempre que usted quiera exigirle a Dios que le dé lo que usted no ha recibido, porque es lo que usted entiende que merece, sencillamente recuerde que la justicia nos termina perjudicando más que beneficiando. Por eso nosotros no somos salvos por justicia, somos salvos ¿por qué? Por gracia. Si fuéramos salvos por justicia, ¿quién fuera salvo aquí? Absolutamente nadie. Nadie. Entonces, cuando habla hambre y sed de justicia, estamos claros que se refiere a que nosotros tenemos que ser justos con los demás. De hecho, la Biblia está llena de versículos que hablan sobre el justo. Dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Habla de que, bueno, lo pueden buscar en su casa, ahora mismo no recuerdo. Vamos al siguiente punto que está en el versículo 7. ¿Quién lo lee, por favor? Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo 5, versículo 7. Allá atrás tengo algo.
con un vaso. Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo capítulo 5. Por eso ya lo encontró. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Perfecto. Ya hablamos de, vamos a ver si estamos al compás. Primero hablamos de qué. Los pobres de espíritu, es decir, la humildad. Segundo, ¿de qué hablamos? Los que lloran, se refiere a los que reconocen su pecado. Tercero, hablamos de los mansos, los que son humildes y no orgullosos, es decir, los que están dispuestos a aprender. Cuarto, hambre y sed de justicia, es decir, los justos. Y ahora estamos hablando de los misericordiosos. Ya les acabo de explicar en qué consiste la justicia, pero ahora Jesús no solamente habla de los que son justos, ahora Jesús habla de los misericordiosos. ¿Y en qué consiste la misericordia? Diga, Mario. Ajeno, por así decirlo. En sufrir el sufrimiento ajeno de otra persona, por así decirlo. Es algo como la empatía. Vamos por ahí. Eduardo. Bueno, dar sin esperar nada a cambio. Eso es generosidad. La misericordia no es. Bueno, sería como no darle a alguien el castigo que se merece. Evidentemente. Esa es la definición principal de la misericordia. Diga, está relacionado la compasión. Es importante la compasión para tener misericordia. Pero la misericordia en esencia es no dar el castigo. No se refiere a beneficio, se refiere no dar el castigo que el otro merece. Es decir, pero no se refiere a darle una bondad, sino a evitarle el castigo. Es exacto. Entonces, ¿a dónde los quiero llevar con esto? Ya Jesús nos explicó que tenemos que ser justos, que lo mismo para ti tiene que ser lo mismo para mí. Pero ahora Jesús habla de la misericordia. Y dice, bienaventurados los misericordiosos, pero aquí no habla de que ellos tendrán el reino de Dios, que alcanzarán la tierra. Sencillamente, en esta bienaventuranza, creo que es la única donde lo que tú das se te devuelve. Porque, ¿qué dice el versículo? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, en este versículo es que se cumple otra cita bíblica que habla de siembra y cosecha. Que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, aquí, si alguien puede buscar, por favor, Santiago capítulo 2, versículo 13, y otra persona busca Proverbios capítulo 11, versículo 17, y les voy explicando. Cuando habla de la misericordia, hace un ratito les expliqué que si vamos a la justicia, ninguno de nosotros pudiéramos ser salvos. Sino que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por gracia y la misericordia del Señor, que dice la palabra que es nueva cada mañana. Qué importante, la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Y si la misericordia de Dios para ti, Lalo, es nueva cada mañana, significa que bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Significa que tú tienes que tener misericordia nueva cada mañana. Se refiere que si yo le di una oportunidad a una persona, yo no puedo mañana decir, ya yo no le voy a dar otra oportunidad a esa persona, ya yo no voy a ser misericordioso, ya yo no le voy a quitar el castigo otra vez, porque significa que yo no estoy siendo misericordioso como están siendo misericordiosos conmigo. Si Juan Carlos me falta, yo no puedo pretender castigar a Juan Carlos porque yo le falto a Dios todos los días y Dios tiene misericordia de mí todos los días. Entonces,
La Biblia está hablando explícitamente de que nuestra misericordia tiene que ser igual a la misericordia que Dios tiene conmigo. Y aquí no estamos hablando de que sencillamente yo soy misericordioso para yo llenarme de orgullo. La misericordia hay que entenderla desde el punto de vista de todo lo que hemos hablado, de todas las bienaventuranzas, de la humildad. Y es tener misericordia, no viéndolo como que yo le estoy haciendo un favor a Carlos, sino desde el punto de vista de que hoy Carlos falló, mañana puedo fallar yo. Por eso la Biblia habla primero habla de los pobres en espíritu y habla de los mansos, los que no se creen, los que no nos creemos que somos la gran cosa. Porque no importa el pecado tan atroz en el que haya caído Liliana, o en el que Liliana me haya faltado a mí, yo tengo que entender que no importa el pecado tan grave que ella cometió, mañana ese pecado lo puedo cometer yo, porque yo estoy en la carne igual que Liliana. No, porque yo leo la Biblia más que Liliana. Mire, mientras más usted lea la Biblia, eso no significa que usted va a evitar caer en un pecado. De hecho, la palabra de Dios dice que el que se crea estar firme, mire que no caiga. Porque la actitud principal para una persona cometer un pecado o caer en algo que critica, ¿cuál es? El orgullo. Antes de la caída viene la altivez, exacto. Es decir, cuando yo digo, no, yo nunca. Por eso hay un refrán americano que dice, nunca digas nunca. Eso me lo enseñó un amigo mío, pastor. Y él me dijo, mira, nunca digas nunca. Justin Bieber. No, un amigo mío que de verdad. Y él me dijo lo siguiente, mira, nunca digas nunca. Porque él me dijo, mira, yo siempre criticaba a las personas que fumaban y terminé fumando. Yo siempre critiqué a las mujeres que abortaban y terminé haciendo que mi esposa abortara 6 veces. Dijo, critiqué a las personas que se drogaban y terminé en drogas. Critiqué a las personas que robaban y tuve un problema con la justicia porque también robé. Dice, la vida, Dios a mí me enseñó a nunca juzgar a nadie por su falta. ¿No criticó a los homosexuales? Gracias a Dios, parece que no. Pero mira, es importante entender eso. Porque hay personas que dicen, partiendo desde el punto de vista que tú planteas, yo nunca estaría con otro hombre. Aprenda a hablar como un cristiano. Dios me libre. Dios me libre. Eso no significa que usted tiene inseguridad de usted. Eso significa que nosotros entendemos que estamos en la carne. Porque créanme, conozco mucha gente que dijeron nunca y terminaron en cosas peores. ¿Por qué? Porque hay algo sencillo. Nuestra fuerza para enfrentar el pecado proviene de nosotros. ¿De quién proviene? Por eso comenzamos hablando de bienaventurados los pobres en espíritu. Porque lo primero que tenemos que entender es que para nosotros poder acercarnos a Dios, ¿necesitamos a quién? ¿A Dios? Para yo poderle ser fiel a Dios, yo necesito a Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos claro que nosotros necesitamos a Dios. Por eso es que si nosotros somos misericordiosos, tenemos que hacer misericordia, no diciendo, déjame hacerle misericordia a Juan Carlos. Pero mira, te estoy haciendo misericordia. No es para que Juan Carlos algún día me devuelva el favor. Es porque mientras yo soy misericordioso con los demás, yo reconozco mi falta de que yo también puedo caer en eso. Y el yo reconocer que yo también soy débil es lo que me ayuda en realidad a ser ¿qué? Fuerte. Porque si yo reconozco que yo soy débil
con la pornografía, pongamos, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a prender el internet, póngame internet de 5G ahí. No le pare que yo no voy a ver nada. O yo me voy con mi novia, o yo hago esto, o yo puedo tener una fiesta donde se droguen y a mí eso no me hace nada. El misericordioso reconoce su falta y dice, no, yo no voy por ahí porque, y si yo caigo en eso también. Yo no voy a hacer eso porque yo también puedo caer. En eso consiste la misericordia. No es en yo entender o pretender que yo soy mejor que los demás, sino entender que yo soy débil igual que aquel hermano que falló. Y entendiendo que si Adonis cayó, cuando yo entiendo que yo también puedo caer igual que Adonis, ¿qué yo hago? Yo tengo misericordia con Adonis. Y yo digo, déjame ayudar a Adonis en su necesidad, ahora que él está triste, ahora que él está avergonzado por su pecado. Déjame hacer por Adonis lo que a mí me gustaría que hicieran si yo cayera igual que él. O lo que yo quiero que hagan conmigo el día que yo caiga. Porque nadie puede decir, yo nunca voy a caer. Y le hago una pregunta sencilla. ¿Cuántos se han encontrado en algún momento en una situación de depresión? ¿Cuántos se han encontrado alguna vez en alguna situación en la que están tristes, en la que no quieren venir a la iglesia? Sencillamente no quieren venir a la iglesia. ¿A cuánto no le ha pasado situaciones difíciles en las que usted no quiere orar? En las que tenemos a veces debilidades en nuestra fe. En las que a veces nos hemos preguntado si de verdad Dios existe, ¿qué yo busco en la iglesia? ¿Estaré yo perdiendo mi tiempo? ¿No le ha pasado? Y esos son momentos en los que a uno le encantaría que un hermano en la fe viniera. Mi hermano, ¿cómo tú estás? Esos son los momentos en los que a uno le encantaría que alguien nos llamara. No voy a ir al culto hoy, me siento triste. Eso pasa. Muchas veces uno no viene al culto porque está triste, se siente desilusionado, deprimido. Y eso es normal, eso no te hace un hijo del diablo, eso te hace humano. Ahora, el que tú no vengas a un culto debe de hacerte entender, oye, así como yo estoy en esta situación hoy, hay otros hermanos que también están. Lo que a ti te gustaría que hubiesen hecho ese día que tú estabas triste, depresiva o depresivo, ese día que tú necesitabas la llamada de alguien, ese día que tú sentiste que tú no le importabas a nadie en la iglesia, así hay otros que se sienten igual que tú y que lo mismo que tú querías que hicieran contigo, deberíamos nosotros a partir de hoy de comenzar a practicarlo. Llamar a